Muy buenos días, estamos en 30 minutos, gracias por acompañarnos a la televisión canaria, les agradecemos que estén con nosotros un día más. Recibimos al embajador de Venezuela en España, Bernardo Álvarez, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar por aquí. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista en la que queremos conocer cosas de su actividad, una semana casi completa en Canarias, ¿no? Sí, vamos a estar de martes a sábado. Sí. Hoy están en Gran Canaria. Hoy estamos en Gran Canaria, sí, vamos a tener hoy ya a partir del mediados de la mañana actividades todo el día en Gran Canaria y hemos estado 2 días de muchísima intensidad. Lo que pasa es que uno aquí en las Islas Canarias no sabe si está en un país distinto o está en Venezuela. ¿Qué has sentido cuando has llegado a las islas? No las conocía, ¿no? Yo había estado muchas veces, pero de tránsito. De ¿no? tránsito, Porque de paso. con nosotros, yo en otro momento de mi carrera estuve metido en el área de energía y minas, petróleo. Fue viceministro incluso de energía, sí. Y me tocó manejar muchas cosas con los socios de la OPEP y esos vuelos los hacíamos transatlánticos y parábamos siempre por aquí en las islas, pensando y queriendo que se estropeara un poquito el avión un par de días, pero se portó muy bien. ¿Y siempre notaba eso de que esto era un poco diferente? Yo creo que yo lo veo de la manera siguiente. Uno siente aquí que la gente habla con uno de igual a igual, cosa que no sientes en Europa en ningún otro sitio. En algunas zonas de Galicia quizás. Sí, también. Pero, mucha presencia en América de gallegos. Yo estaba en todo aquello de Mercado Coche, incluso que había muchos canarios, había gallegos también. Sí, pero la presencia canaria es mucho más abrumadora, ¿no? Entonces, yo siempre decía que fundamentalmente las relaciones entre Canarias y Venezuela es un hecho humano, básicamente, más allá de cualquier cosa, es un gran hecho humano, una cosa además asombrosa, lo que hicieron toda esta gente que fue y vino, volvió a ir y se quedó para siempre. Esas travesías en el Atlántico, esa inmigración y de espectacular. Familia, abuelos, padres, nietos, ahora bisnietos, entonces es una... Y se encuentra uno en donde uno vaya, gente que estuvo allá. Y algo asombroso, todo el mundo con una palabra de simpatía. O sea, hablan de Venezuela y todo el mundo habla desde un punto de vista positivo. Entonces nosotros como venezolanos es una cosa realmente asombrosa y de mucho orgullo que haya esa conexión. Y creo yo que es de igual a igual. Ojalá algunas personas y otros sectores en la península deberían un poco, si quieren ver el nuevo diálogo con América Latina, que es un diálogo de iguales a iguales, sería bueno que estuvieran por aquí y les preguntaran a ustedes cómo es eso de tener un diálogo entre iguales. Me llamó la atención una palabra que usted utilizó en una de sus charlas, ha dado conferencias, las está dando en Canarias, cuando usted dice Canarias debe liderar las relaciones con América Latina, pero se refiere a Canarias, usted dice como nación. ¿Qué quiso usted decir? Bueno, yo creo que bueno, más allá, esto es un tema interno, por supuesto, de los canarios y de los españoles, pero esto tiene una particularidad. Esto tiene una particularidad, una historia, una forma de ser, ¿no? Que, bueno, y también cuando uno va y lo ve en otras autonomías españolas, uno se da cuenta de que hay una razón de ser de las autonomías, porque unas cosas son los estados, pero siempre hay naciones. Las nacionalidades y las naciones. Claro, y yo lo que sí creo es que sería muy importante. O sea, en este momento la América Latina cambió. Y todos estamos buscando el nuevo diálogo, cómo reiniciamos, cómo resintonizamos las relaciones entre España, Portugal y América Latina. Y yo creo que ustedes podrían jugar un papel excelente, porque ustedes tienen un pulso directo, inmediato con América. Y yo creo que, y tú sabes que al final el diálogo, hay facilitadores de diálogo, eso se ha convertido... Los mediadores que se han puesto de moda, ¿sí? Así es, sí, eso ha... Canarias podría ser el mediador de esas relaciones en el Atlántico, y ¿no? más que mediador, el que ayude a interpretar, el que ayude, yo creo, en esta parte, en esta orilla del Atlántico, a entender un poco esa personalidad, esa intimidad de los latinoamericanos, que aquí la entienden de una manera natural. Más fácil. La relación de ustedes con América Latina es una relación diaria. Claro, ya hace mucho de tiempo todos también. los días. Entonces yo creo que eso podría Desde ser... el siglo XVI, casi XV, o sea que estamos hablando de mucho tiempo. Sí, eso sería muy importante. Claro, claro. Ayer hablaba usted en la Universidad de La Laguna precisamente de eso, de que América ha cambiado y quizá no nos hemos dado cuenta de que ya no son los países pobrecitos del tercer mundo. Los Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Brasil son potencias ya.
están creciendo económicamente. Sí. Y además han generado un nuevo espíritu integracionista. Durante años recientes se quiso volver un poco como a una visión de Guerra Fría, que había unos países buenos, unos países malos, entonces había que poner a los buenos contra los malos, etc. Y yo creo que eso lo hemos superado. En América Latina nadie está excluyendo a nadie y podemos tener diferencias de opinión, modelos económicos distintos, pero eso no significa que no nos respetemos. Y bueno, el esfuerzo de integración de América Latina es asombroso en los últimos años. Acabamos de pasar por la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas, y fue unánime el planteamiento latinoamericano, en donde es necesario que Cuba, no podemos nosotros pensar una Cumbre de América. Todos ahí pidieron que no esté fuera. Que no esté fuera, pues eso es una expresión más allá de que ideológicamente se esté o no de acuerdo. Eso te expresa un poco los nuevos tiempos y yo creo que eso es irreversible. Y eso sí, y eso amerita que haya un nuevo debate y una nueva reflexión estratégica. Y lo he dicho mucho en España, cuando hemos planteado, bueno, es necesario ver dónde está España, dónde está Europa, dónde está América Latina, qué necesitan ustedes, qué necesitamos nosotros. Y eso implica una nueva formulación estratégica. No podemos pensar que seguimos viviendo las estrategias del pasado que ya están pasadas. Están caducas. Usted cuando habló con el rey de España dijo que el rey mostró simpatías por Venezuela y también por Hugo Chávez, a pesar de aquel famoso incidente que usted recordará en la Cumbre Iberoamericana cuando le dijo, ¿por qué no te callas? ¿Eso está olvidado o el rey le comentó algo? Mira, eso fue respondiendo una pregunta. Eso fue un pronto que decimos aquí. Sí, respondiendo esa pregunta y les dije, y así ha sido. Yo he tenido la suerte de poder conversar con él en ocasiones en donde hay otros embajadores, incluso en Cádiz, y siempre lo que hace es preguntarme por el estado de salud del presidente, decirme, dígale al presidente que por favor se cuide, que tenga mucho cuidado, que cuide su salud, y con mucho afecto. Entonces yo lo que... Te transmitió eso. Desde que yo estoy aquí lo que he sentido son muestras del rey de España. ¿Y aquello, está olvidado aquel aparente incidente entre el rey de España y Hugo Chávez cuando pasó aquello en la Cumbre Iberoamericana? Mire, yo le voy a contar algo muy rapidito. Un dirigente aquí de las Islas Canarias me comentaba que en Colombia hay un pequeño pueblo que se llama Tenerife. Tenerife, correcto. Y en ese pequeño pueblo hay una casa del perdón. La casa del perdón, es verdad. Sí, entonces cierto, yo estaba pensando, oye, qué cosa tan interesante, que todos empecemos también un poco a pensar en que llega un momento en donde debe haber un sitio donde las cosas se dejan pasar. La casa del perdón. Había una casa del perdón. Y dice que había sido llevado por los isleños que fueron allá, ese concepto, ¿no? Ese concepto de la disculpa y del perdón. Sí, que es algo que tiene que hacerse y bueno, las cosas son para superarlas, pues. Claro, si nos quedamos en el conflicto imagínese. No salimos nunca del hoyo. Así es, así es. ¿Cómo está de salud Hugo Chávez? Mira, el presidente es un hombre de dificultades, un hombre de las dificultades, un gran luchador y un hombre apasionado con la vida, con lo que está haciendo, con el trabajo que está haciendo para Venezuela y para América Latina. Y él está pues afrontando esta situación de salud. Nosotros tenemos la convicción que estamos saliendo de esta situación de salud, todos muy pendientes de que cumpla todo su tratamiento tal y como debe ser, porque... Ya vi que le preguntaba al pueblo si debe ir o no a la Cumbre de las Américas, decía, descanse usted. Sí, porque claro, la conexión del presidente Chávez con su pueblo es una conexión real, pues, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Yo tengo que decir, bueno, con mucha responsabilidad, de que a veces hay sectores que exageran, algunos periódicos incluso titularon. Rumores de muerte en el umbral de la muerte del presidente Chávez. De la muerte, sí, ayer fue intervenido y... ¿Le molestó lo que publicó ABC en España en este sentido? Claro, porque yo creo que más allá de que, mira, uno tiene que tener una cierta ética. Es un ser humano que está pasando una situación, tiene familia, tiene un pueblo, es un líder, está haciendo un gran esfuerzo por recuperar su salud. Y entonces es como que no nos parece que es la forma de tratar un caso, ¿no? Bueno, la vida del presidente Chávez es una vida llena de dramatismos, ¿no? Y bueno, su enfermedad es una cosa más conocida en el mundo que cualquier otra cosa. Pero nuevamente, yendo a su caso, él está tomando esto con muchísima entereza, con muchísima responsabilidad.
y nosotros esperamos que esto pueda superarse y el presidente pues cumpla su compromiso de presentarse a las elecciones como candidato el 7 de octubre de 2012, pues, ¿no? Sí, sí, donde... sí. ¿Qué va a pasar ese día, el día en el que Hugo Chávez y Capriles, el candidato de la oposición, se enfrenten finalmente? Mira, hay que esperar el día de las elecciones, pero las propias estimaciones que hace las encuestas. Las encuestas, la oposición, el gobierno, hay una diferencia pues muy considerable. Y bueno, Venezuela está en un muy buen momento, el crecimiento económico, los planes de vivienda, en fin, es una sociedad moviéndose, recobramos el camino del crecimiento. Entonces yo creo que las condiciones generales también ayudan a que se reafirme el liderazgo del presidente y que se continúe este proceso de construcción de esta nueva alternativa que estamos haciendo en Venezuela. Ha hecho público un vídeo en las últimas horas el presidente en Cuba, demostrando que, bueno, que está vivo en primer lugar ante los rumores, y luego que está haciendo vida familiar con su familia y que estaba incluso actividades deportivas. No solo eso, decían que usted sabe que él es un hombre que tiene unas salidas mediáticas muy particulares. Sí, sí. Y entonces, bueno, a los que me estaban ya viendo muerto, si supieran la sopa de pescado que me comí esta tarde, ¿no? La sopa de pescado. Y besa el crucifijo, que creo que es el mismo que besó cuando el fallido golpe de Estado de hace 10 años, ¿no? Sí, ese fue un crucifijo de una historia que se lo entregó él, un viejo general, profesor del presidente Chávez, para que lo acompañara cuando él salió detenido de preso, pues, cuando le pusieron preso, un presidente electo preso. Sin ninguna legalidad, por supuesto, y bueno, el acontecimiento que la gente sabe y que el pueblo lo rescata y regresa a las 48 horas y fue el famoso crucifijo. A su crucifijo. Lo ha vuelto a besar ahora, ¿no? Ahí está ese crucifijo todavía. Sí. Estamos hablando de alguien que es en América Latina muy importante. O sea, Hugo Chávez cambió la historia de América Latina en los últimos 10, 11, 12 años. Nadie es eterno y todo el mundo tiene un plan B, pero ustedes tuvieron conciencia de que este hombre era frágil cuando lo vieron que tenía un cáncer. Nadie pensaba en América Latina que Hugo Chávez pudiera fallarle jamás y nadie se le pasó por la cabeza que tuviera un problema de salud, ¿no? Bueno, yo creo que él mismo fue un shock. Dijo. Sí, fue un shock. Y yo creo que incluso para mucha gente, porque el presidente Chávez también, y lo reconocen algunos de sus adversarios, ha sido un gran estabilizador, porque cuando nosotros llegamos, ¿cómo estaría? Dice él siempre, de mal la situación en Venezuela, que nosotros llegamos al poder y llegamos al poder para actuar con responsabilidad y, entre otras cosas, controlar una sociedad que reclamaba, que estaba muy dolida de muchos años los gobiernos anteriores. Así es, nosotros llegamos con una población en donde el 70% de la gente estaba en pobreza crítica, un país rico y petrolero en esa situación. Y el propio presidente Santos, que me sorprendió... De Colombia, me sorprendió que hace unos días dijo el presidente Chávez juega un papel de estabilización muy importante en América del Sur. Distinto con Uribe, ¿no? Lo de Colombia, ¿no? Ese es, mira, una de las cosas que ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? Y fue como, yo creo que uno de los momentos culminantes del nuevo tiempo latinoamericano, porque esa mini guerra fría se quería establecer entre Colombia y Venezuela, entre el presidente Chávez y Uribe. Estuvo la cosa a punto de ponerse seria. Claro, muy seria. Hubo además efectos económicos, hubo el famoso bombardeo de fuerzas militares de Colombia en Ecuador, y eso generó una situación de una grave crisis en América Latina que se fue resolviendo por los propios países latinoamericanos. Y bueno, hoy eso quedó zanjado, Colombia tiene su forma de ser, su planteamiento, sus ideas, pero está plenamente integrado a UNASUR. ¿Cómo será eso que luego de la trágica para nosotros muerte del presidente Kirchner, quien era el secretario general, el primer secretario general de UNASUR, después se decidió que se compartiera el resto de ese periodo entre Colombia y Venezuela? La ex ministra de Exteriores, María Emma Mejía, es la actual secretaria y en las próximas semanas el venezolano, el doctor Ali Rodríguez Araque, va a asumir UNASUR, una expresión más de ese nuevo tiempo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, y pienso que tanto desde el mundo interamericano como el llamado mundo iberoamericano, tiene que entenderse que ambos mundos tienen que actualizarse y tienen que entender de que está surgiendo una nueva realidad de integración latinoamericana. No hay exclusiones de nadie, aquí nadie se está excluyendo a nadie, nadie es bueno y el otro es malo.
Claro. Eso es un nuevo tiempo latinoamericano y tenemos mucha esperanza de que eso va a ser bueno no solo para América Latina, sino para el mundo. El mayor hándicap del gobierno bolivariano de Hugo Chávez es la seguridad, entre comillas, o sea, la inseguridad del país, el no haberlo podido combatir con éxito. Sí, nosotros tenemos esa materia pendiente y es una materia que hay que asumirla con responsabilidad. Por supuesto, los problemas de seguridad en el caso venezolano también a veces se amplifican, digamos, como se amplifican muchas cosas con relación a Venezuela, nuestros propios vecinos, otros países muy queridos del continente, México, por ejemplo, donde han tenido que combatir con una gravísima situación de inseguridad, de inseguridad, la droga y los narcos. Y el problema nuestro ha sido cómo combinar, no caer en la represión simple y pura que mucha gente pide, por un lado, y por otro lado, cómo hacer las transformaciones para atender este problema. Teníamos cientos de policías, cada alcaldía tenía un cuerpo policial sin ninguna coordinación entre ellos. Hay también delitos y prácticas delictivas que nos vinieron de otros países. El llamado efecto balón, que tú aprietas el balón y sale por debajo las cosas, ¿no? Porque no quieres resolver a veces el centro del problema. Había también la necesidad de actualizar las instituciones judiciales, incluso carcelarias. Ahorita se acaba de nombrar una ministra especialmente para el tema carcelario, porque descubrimos que también habían grandes deficiencias ahí. ¿Cómo combinar todas estas cosas con un problema que es el combate a la pobreza, que sigue siendo al final una de las causas del asunto? Pero es una cosa multivariable, como dicen ahora, y sí es una cosa que tenemos que trabajar, resolver. Estamos dando pasos en los últimos meses, se han tenido avances importantes en los índices de seguridad, resolución de conflictos, de secuestros, de cosas de ese tipo, pero es complicado. Sí, no solo de Venezuela, otros países. También Ollanta Humala en Perú se enfrenta al problema de la inseguridad. Nosotros tenemos una frontera casi selvática y de 2.750 kilómetros con Colombia. Ahí ha sido también muy difícil manejar esa situación, en donde hay también extorsión, contrabando, una cantidad de cosas que tenemos que manejar en ese ambiente tan difícil, que es un ambiente selvático. Y las relaciones con la guerrilla colombiana, con la FARC, ¿han quedado despejadas todas las dudas al respecto entre Colombia y Venezuela? Esa es una pregunta la mejor persona para responder esa pregunta es el propio presidente Santos que ha dejado absolutamente claro que no significa que pueda haber un individuo que entró a Venezuela. Todos los que han sido capturados han sido enviados a Colombia, incluso hemos enviado muchos narcotraficantes hasta los propios Estados Unidos, que era gente reclamada por los Estados Unidos. Yo creo que eso ha quedado zanjado, esa campaña ha bajado significativamente y creo que también, como todos hombres de paz en el mundo, estamos muy contentos con los acontecimientos en el propio País Vasco que parecieran estar encaminándose a lograr la paz, que finalmente es la solución final de ese problema. ¿Sabe usted que la palabra de moda en España es petróleo y a continuación Argentina, por la nacionalización del 51% de YPF Repsol? Venezuela, país amigo de Argentina, ¿cómo ha recibido esa noticia? Usted, embajador en España, ¿cómo la ha gestionado ante quienes puedan sospechar que Cristina Kirchner está un poco siguiendo el estilo desde la época de Carlos Andrés Pérez, no solo de Hugo Chávez, de nacionalizar? Mira, ¿y que eso genera inseguridad a los empresarios? No, mira, hay dos cosas, ¿no? Pero primero nosotros emitimos un comunicado muy rápido en donde respaldamos la decisión de la presidenta Kirchner, ¿no? Incluso Chávez la llamó telefónicamente. Y la decisión básicamente de recuperar la soberanía plena sobre sus recursos naturales. Nosotros tenemos que ser coherentes con nuestros principios y nosotros, ese fue parte de nuestra oferta y parte de las cosas que hicimos y que nos permitieron después atacar todos los problemas sociales. Recobrar el papel. Desde los años 70. Sí, pero eso se había desvirtuado. En la época de Hugo Chávez, en la época del... Eso se había desvirtuado porque también Petróleos de Venezuela empezó a convertirse en un Estado dentro del Estado. Cierto. Y bueno, no te olvides que en el golpe de Estado contra Chávez y en el paro petrolero participaron los gerentes de nuestra propia empresa petrolera. Así es, PDVSA. Ahora hay una nueva PDVSA. Entonces, y nosotros no emitimos ninguna opinión en ese momento sobre esta disputa con una empresa.
nosotros tenemos disputas con empresas, tenemos un caso, por ejemplo, de arbitraje con ExxonMobil, Sí. que es una gigantesca del mundo. Y bueno, esas son cosas que ocurren, ¿no? Entonces, dos cosas distintas. Uno es el legítimo derecho de los países a su soberanía petrolera. En sus recursos. Es más, uno de los artículos de la Constitución española lo establece. Y bueno, nosotros decimos en Venezuela, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Entonces no puede ser que sea bueno para la Constitución española y no para la Constitución argentina. Otro tema es el tema de la relación y del problema impasse que está presentado con los empresarios que quieren invertir en América Latina. Con Repsol en este caso. Repsol está en otros países, en Venezuela está, trabaja de acuerdo a nuestras leyes. Nosotros en Venezuela tenemos la mayoría, hay una ley que garantiza que siempre Venezuela mantenga la mayoría de un 60% al menos en las explotaciones petroleras, y tenemos un contrato en la faja del Orinoco con Repsol, en donde Venezuela tiene la mayoría y está Repsol. ¿No piensan ustedes intervenir en esa empresa? ¿Ya están ustedes con un 60% tranquilos? No, es que además ese no es el planteamiento como tal. Claro. Entonces yo lo que creo es que en este momento estamos viendo que están bajando un poco las aguas y lo importante es no confundir esos dos temas. Y bueno, que las cosas vayan normalizándose, pero ella no está siguiendo al presidente Chávez, sino una tendencia en América Latina. Hay una clara tendencia en América Latina en que nosotros tenemos una soberanía plena sobre todos nuestros recursos naturales. Y eso lo tienen todos, eso es una tendencia clara en América Latina. Y los que no la tienen, más bien en este momento, son las minorías. Y bueno, las empresas tienen que entender, y los gobiernos de otras partes del mundo tienen que entender de que se pueden hacer y queremos hacer negocios con estas empresas, pero bajo las condiciones que establezcan nuestros propios países. Usted acaba de decir incluso que en el caso de Venezuela, el tema del accionariado, que no es ninguna broma, el que la mayoría la tenga el Estado le da garantía y seguridad jurídica al proyecto. Quizá otras empresas que no estén en ese modelo, pues es lo que desemboca en esta inestabilidad. Claro. Que algún modelo habrá que crear para que los empresarios inviertan con tranquilidad y no tengan riesgo. La República de Cuba tiene... En el turismo, por ejemplo. Pero no, Cuba tiene una plataforma de Repsol explorando en las aguas territoriales de Cuba, y también dio una manifestación muy clara y firme de apoyo, ¿no? Lo que pasa es que aquí, en América Latina, en tiempos anteriores hubo procesos de privatización, que algunos de ellos, bueno, algunos fracasaron, algunos fueron expresiones hasta de escándalo, y ahora lo que hay que es ajustarse a estos nuevos tiempos. Y el deseo de Argentina de tener un control sobre sus recursos naturales, como te digo, expresa no solamente lo que es Venezuela, sino lo que está en la Constitución de la propia España. De España. Usted que está en Canarias esta semana, quiere irse, imagino, con algún tipo de proyectos en común. ¿En qué materias, en qué áreas? Mira, yo me he quedado sorprendido de las posibilidades que hay. Aquí hay posibilidades en el área de eficiencia energética. Aquí hay posibilidades en el manejo del agua. Desalación y demás, ¿no? Miles de cosas que hay. Aquí hay empresas que han desarrollado tecnologías pequeñas, medianas. Aquí el agua, agua sin agua, aquí no hay agua. Y hay agua. Aquí tenemos el mar, pero tenemos que desalar o tenemos que tener nuestras potabilizadoras. Así es, y hay situaciones. Y hay galerías y hay pozos. Exactamente. Usted sabe que en Venezuela eso es tan cierto que cuando la gente ve una especie así como de sitio rocoso, en donde hay algo verde y no llueve, dicen, ahí debe haber un canario. Hay agua. Ahí debe haber un canario. Un canario. Porque ustedes que saca el agua de la piedra, ¿no? No, tienen esa ventaja. Ahí se puede hacer. El turismo. Hay un acuerdo, un memorándum firmado hace pocos años, y lo que hay que hacer es reactualizarlo y darle impulso. En el área de la vivienda, nosotros tenemos una necesidad inmensa de vivienda. Aquí hay desde empresas que han trabajado eso hasta personal calificado. Nosotros necesitamos formar gente que nos permita a nosotros tener recursos humanos para acometer la gigantesca tarea que tenemos nosotros de producir 2 millones de viviendas en los próximos 3 o 4 años. Entonces ahí yo creo que hay un área muy importante de trabajar. Y no menos importante es todo el área cultural, histórica, etcétera. Tenemos un centro de documentación que usted conoce. Excelente. Queremos hacer un acuerdo con nuestro Centro de la Diversidad Cultural. Nosotros trajimos para esta reunión, y va a estar esta noche con nosotros en un evento, a un decimista
Que eso es una tradición también muy propia de aquí. Así es. Pésimas. Y él va a estar cantando en contrapunto con un decimista Sí, sí. de aquí. Entonces, y como eso, he empezado a explorar y hay cientos de tradiciones que compartimos y que nos influenciamos no solamente ustedes hacia allá, sino de allá también hacia acá. Tiene usted razón en lo que está diciendo y me dará la razón también en que en una primera etapa del gobierno de Hugo Chávez hubo poca proximidad personal entre Canarias y Venezuela, justo teniendo esos lazos en el trato directo. Quizás no la hubo, ahora la puede haber o la está empezando a ver. Él estuvo ¿no? en una oportunidad aquí y déjame decirte que, bueno, a mí me acompaña ahorita el jefe de nuestra agregaduría de defensa. Que es hijo de canario, ya me dijeron, sí. El último buque, tenemos 7 buques que construimos con Navantia. Las patrulleras de Cádiz, de los astilleros de Cádiz. El próximo debe llegar entre el 1 y el 6 de mayo. Viene aquí. Viene para acá, reposta aquí y va a Venezuela. O sea que cuando pasar por aquí para ir a América no era bien, no es solamente de la colonia, sino no es de la ahora época del comercio de India. Sí, sino ahora también. El anterior buque que llegó, su comandante, un muchacho, un capitán de navío joven venezolano, hijo de padre y madre canario. Porque sabe usted que hubo reticencias, suspicacia en una etapa, ya les digo, de esta última década, en la que empresas canarias o fincas que eran invadidas por particulares generó en el canario la sensación de que no le querían en Venezuela como antes. Y sabe usted que hubo un conflicto que sé que luego se ha ido resolviendo, en la Grisleña y demás, que se creó, el presidente canario fue a Venezuela, hubo hasta algún tuiteo entre un miembro del gobierno diciendo, pues le vamos a declarar non grato como siga protestando, porque había poca, digamos, fluidez en el trato, en el diálogo. Mira, fíjate tú lo que yo esta mañana le decía a alguien, ayer en Tenerife lo decía. Yo quisiera, cuando hay una relación humana tan intensa, un grupo humano tan intenso, ¿cuántos somos? Son cientos de miles de canarios que estuvieron, que vinieron, que regresaron, otros que están allá. Y venezolanos que están aquí. Así es, yo los distingo entre venezolanos canarios y canarios venezolanos. La octava isla, decimos nosotros, de Venezuela. ¿Quién es un canario venezolano? Un hombre que está aquí, pero nació, tiene relaciones allá y hace su vida aquí. Un venezolano canario, este general de división que está conmigo, hijo de canario, pero ya ha hecho su vida allá. O sea, tenemos tanta gente, cuántas cosas no pasan cuando hay un grupo humano tan significativo, tan grande. El problema es que le pasan a ustedes, a los canarios de Venezuela, lo mismo que le pasa a los venezolanos. Claro. Y si tenemos algunos problemas de seguridad que estamos atacando, los sufrimos por igual canarios y venezolanos. Pero si hay, por ejemplo, proyectos sociales que ayudan, lo podemos beneficiar por igual canarios y venezolanos. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener en cuenta, ¿no? En segundo lugar, yo decía, ¿por qué no va alguien y se pone en la fila en donde se montan los pasajeros que van en el vuelo de Santa Bárbara a Caracas? Una empresa privada, por cierto, fundada originalmente por un canario. Y le preguntan, ¿usted va para allá para pelear por la expropiación que le hicieron? Y le aseguro que la mayoría dice, no, yo voy porque está mi mamá, porque está mi tía, porque quiero atender mi compañía de camiones, porque tengo unas estaciones de servicio, porque tengo unas tierras aquí, porque tengo que ir al mercado, porque a colocar mis productos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay problemas que hay que atender, pero no pueden convertirse en algo que impida ver el contexto real. Con el tiempo, y el contexto real es que hay muchísima actividad y sigue habiendo muchísima actividad. En Canarias me reuní con unos empresarios y me dijeron, bueno, pero ¿qué cosas nuevas puede haber? Y ahí identificamos vivienda, agua, electricidad, etcétera, que se puede hacer. Problemas hay que resolver. Y bueno, ya algunas de las cosas se están encaminando, yo creo que eso va a ser importante. Y bueno, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Canarias, le hemos dicho a las autoridades canarias, cualquier cosa que ustedes consideren, vean, pues comuníquenlas con nosotros y vamos a canalizarla, a darles la mejor información. Entendemos que se preocupen por esa situación, pero muchas veces cuando eso se le da un contenido más de medios, no está respondiendo ni a los intereses de Venezuela, ni de las del eventual canario que tiene algún contingente, algún contencioso, sino normalmente a gente que tiene otra agenda, es una agenda más política. Sí, nuevamente les digo, la relación entre Canarias y Venezuela es un gigantesco hecho humano.
de múltiples dimensiones. Y eso tiene que ser la prioridad. Y además de eso, hablamos de igual a igual y ahora somos ya hermanos, nos llegamos para quedarnos. Mi propia familia, yo soy no de las migraciones nuevas, sino de la época colonial, de los siglos XVI y XVII. Mi apellido es Ancheta, Herrera, etc. Venimos de toda una tradición de aquí. Y bueno, eso es una base real muy importante. Y bueno, exploremos las posibilidades de nuevas cosas. Y yo de verdad sigo creyendo y voy a decir con mucho respeto, por supuesto, a las autoridades en Madrid y otras personas con quien hable, que sería muy bueno que ellos también escucharan a los canarios. Sí, lo dijo usted antes, sí, y porque eso te va a dar una visión diferente de alguien que entiende que cambió porque vive con nosotros todos los días. Y que no olvidemos que además estuvo desde la época del herreño Juan Francisco de León en el inicio de la independencia de su país. Así es. Aquella revuelta que hizo contra el monopolio del cacao. Así es, Francisco de Miranda. Francisco de Miranda también. Es un canario. Del Puerto de la Cruz. Así es. Estamos en la época en que se celebran los bicentenarios de la independencia de América Latina. También Venezuela ha estado. Aquí nuestro invitado ha estado en alguna actividad con motivo de ello. Nuestro invitado es embajador en España y lo ha sido en Washington durante casi 8 o 9 años, sí. Tuvo mucho tiempo. Le agradecemos que haya estado con nosotros, hasta que todos estos proyectos surtan efecto. Efectivamente son dos comunidades muy relacionadas y ojalá funcione esto y prospere y, en fin, que su presidente goce de salud todo el tiempo que Dios le dé. Gracias y muy amable. Y ustedes también sigan en compañía de la Televisión Canaria.